Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todas, todos, todes. Vamos a continuar el curso de Derecho Internacional Público. Eh, Nos quedamos en esta lámina. ¿A quién se le atribuye el término derecho internacional? Esto es para introducir los temas que vienen a continuación. ¿Qué término se usaba antes como equivalente a derecho internacional? ¿Qué relación existe entre derecho internacional y política internacional? Em, bueno, Jeremy Bentham o Bentham fue quien acuñó el término derecho internacional, international law. Eh, a él le debemos esta, este término que se popularizó y es el que usamos hoy en día. Antes de ese término usábamos el de concepto romano, del derecho romano, conocido como jus gentium o derecho de gentes. También a veces en la actualidad, por cierta inercia o como quieran llamarle, eh, a veces se utiliza ese término, derecho de gentes. También derecho de las naciones o entre las naciones, etcétera. Ahora, en relación a eh, si existe alguna relación entre derecho internacional y perdón, y política internacional, pues sí, sí existe una estrecha relación. Dice Manuel Becerra Ramírez, mi mentor, mi tutor, mi maestro, que al estudiar un problema internacional es un error común confundir el fenómeno jurídico con la política internacional. En estos tiempos, en estos días, se ha popularizado mucho el derecho internacional en el sentido de que se le ha declarado muerto, que no tiene función, que no existe. Algunos otros van más lejos al sugerir que nunca nació, en fin, eh, todo porque ha habido una violación grave y flagrante reciente del derecho internacional, particularmente de una gran potencia contra una, un país latinoamericano, como es el caso de Venezuela, ¿no? La agresión de Estados Unidos a Venezuela. En ese sentido, pues puede llegar a confundirse, como dice aquí esta lámina, la política internacional, es decir, la agresión de Estados Unidos a Venezuela, es la violación al derecho internacional más reciente, más sonada, más discutida. eh, Plantea nuevamente esta discusión en torno a la eficacia o ineficacia del derecho internacional. Dice y continúa Manuel Becerra Ramírez, y cito, se abren comillas, el análisis que realiza el internacionalista será más integral si toma en cuenta los factores políticos y aún económicos que influyen al derecho internacional en su formación y modalidades de cumplimiento, pero no debe cometerse el error de confundirlos. Se cierran comillas. Es decir, si hay una relación entre política internacional y derecho internacional, pero no debe cometer uno el error de confundirlos. Y es más, el internacionalista será más integral, como dice Manuel Becerra, si toma en cuenta factores políticos y económicos. Podríamos añadir, y geopolíticos, ¿no? Un aspecto geopolítico central en nuestros días hay una discusión entre los geopolitólogos, entre los politólogos internacionales, que es la decadencia del poder estadounidense y, y la ascensión de nuevos poderes y usan el término de multipolaridad, el pluripoder. Básicamente están organizados o bueno, no es una organización, pero están, digamos, coordinados en el llamado BRICS o en los llamados BRICS, que es un acrónimo de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y algunos otros países que han solicitado pues no es un organismo internacional, entonces no sería exacto llamarle membresía, pero han pedido
su participación, que se les permita participar en este foro de cooperación o de coordinación de diversos estados. Entre las principales, entre los principales objetivos o fines de los BRICS, pues es democratizar las organizaciones internacionales, particularmente las financieras. Abundando un poco sobre Jeremy Bentham o Jeremías Bentham, fue un filósofo y economista inglés, reconocido como el autor que acuñó el término derecho internacional. Creo que no lo tengo aquí en la lámina, pero sí, lo tengo en el último párrafo de esta lámina. Pueden ver que mantuvo correspondencia con Simón Bolívar en 1823, es decir, eh, pues recién independizados, ¿no? Independizadas diversas naciones del Imperio Español. Eh, Le ofreció consejos Jeremy Bentham al libertador Simón Bolívar sobre representación diplomática y administración, aunque su influencia directa sobre el libertador fue menguando con el tiempo. Hay un texto muy interesante del cual está tomado este dato de la correspondencia entre Jeremy Bentham y el libertador Simón Bolívar, de un autor que se llama John Corredera, y su texto es sobre las deudas odiosas. Escribió un texto sobre las deudas odiosas. Bueno, Jeremy Bentham, nada más para ilustrar un poco la, el aporte o que él acuñó el término derecho internacional, pues también propuso una confederación de estados civilizados. Estados civilizados los civilizados serían aquellos estados, pues, eh, haciendo una interpretación, así como lo entiendo yo, pues aquellos que ya se han independizado y tienen un gobierno propio, como las naciones latinoamericanas y caribeñas en el siglo XIX, entre ellas México, que se independizaron del Imperio Español. Aunque el eurocentrismo llevó hasta el siglo XX en las adopciones de la Liga de las Naciones y luego la Carta de la ONU, y particularmente en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a definir los principios generales del derecho como aquellos que son admitidos por las naciones civilizadas, aludiendo a que hay naciones no civilizadas. Pero bueno, de eso hablaremos en su momento. Pero volviendo a Jeremy Bentham, pues él propuso una confederación de estados civilizados. Esta idea se materializó, desde mi perspectiva, en el siglo XX con la creación primero de la Liga de las Naciones y posteriormente con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Y bueno, con este aporte de Jeremy Bentham de llamarle derecho internacional a nuestra disciplina, pues fuimos superando paulatinamente el nombre de derecho de genes. Tras su introducción a finales del siglo XVIII, el término fue adoptado por la generalidad de los juristas, de las y los juristas, y se tradujo a múltiples idiomas: droit internacional, diritto internazionale, entre otros, ¿no? Derecho internacional en castellano, etcétera. Ahora vamos a introducir otro tema. Además está decirles que me pueden interrumpir para preguntar, para comentar, eh, lo que consideren pertinente. ¿En qué se distingue el derecho internacional del derecho nacional? México, por ejemplo, pues tenemos un ordenamiento jurídico nacional. ¿Y en qué se distinguiría del derecho internacional? ¿Cuáles son los órganos centrales del derecho internacional público? ¿Ustedes cuáles dirían que son así como en México tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo, mm, un poder judicial? ¿Cuáles serían esos mismos poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, en derecho internacional? ¿Cuáles dirían ustedes que son esos poderes a nivel internacional? Nada más no se amontonen.
Perdón, se había platicado en las sesiones pasadas de distintos órganos o organismos, no recuerdo cómo se denominan, de la ONU, ¿no? El que es como donde están todos los países reunidos, donde están solamente el Consejo de Seguridad, no recuerdo cómo se llama, la Corte Interamericana de Derechos o algo así, ¿no? Muy bien, sí, recuerdas bien, casi con exactitud. El Consejo de Seguridad sería un órgano similar al Poder Ejecutivo porque es el órgano a nivel internacional que tiene el monopolio del uso de la fuerza. En el aspecto, el órgano legislativo, la Asamblea General de la ONU, que reúne a todos los Estados miembros de la ONU, pues sería un órgano similar, parecido a un poder legislativo nacional. Y la Corte Internacional de Justicia sería un órgano parecido al Poder Judicial mexicano. Entonces, sin embargo, pues no poseemos, no tenemos poderes centrales en derecho internacional. Tenemos órganos u organizaciones internacionales que se les parecen, que tienen ciertos rasgos parecidos, similares a los órganos centrales nacionales, pero no tenemos un organismo, no tenemos órganos o poderes centrales en derecho internacional. Es decir, no podemos decir en este momento que hay un poder legislativo, que hay un poder ejecutivo o que hay un poder judicial. Pero sí podemos decir que hay órganos parecidos. Y por eso tenemos aquí esta lámina en la que comparamos a ambos poderes. En el poder ejecutivo a nivel interno, pues puede haber una presidencia, ¿no? Como es el caso de México, puede haber primeras ministraturas, primer ministro, como es el caso de Canadá, o similares, jefes de gobierno puede recibir ese nombre, aunque en México jefa de gobierno tenemos en la jefatura de la Ciudad de México, no lleva relaciones internacionales, tiene algunas funciones, puede adoptar eh, no tratados, pero mm, sí unos acuerdos interinstitucionales, así llamados acuerdos interinstitucionales entre una ciudad y otra, sin que eso signifique adoptar un tratado. Pero bueno, o sea, hay jefes de gobierno que pueden tener la representación internacional. En el caso de España, por ejemplo, es el rey quien tiene la representación internacional. Allá ellos, ¿no? Que todavía tienen un rey. Eh, digo, si me pidiera mi opinión, pues no me parece muy agradable, muy grato que haya reinos en pleno siglo XXI. Pero bueno, entonces en Poder Ejecutivo, pues hay presidencias, hay primeras ministraturas, etcétera. A nivel internacional, pues el Consejo de Seguridad se asemejaría, sin querer decir que sea el Poder Ejecutivo a nivel internacional, se parece a un Poder Ejecutivo porque tiene el monopolio del uso de la fuerza. Es el Consejo de Seguridad que tiene 15 miembros, 5 de ellos permanentes, que tienen derecho de veto, que aprueban o no el uso de la fuerza. Si lo analizamos con casos recientes, el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos en contra de Venezuela para apropiarse de su petróleo, la primera reserva a nivel mundial de petróleo, a nivel internacional, pues no recibió la aprobación del Consejo de Seguridad. Luego entonces, ah, eh, podemos concluir, sin temor a equivocarnos, pues, que fue un uso de la fuerza de manera ilegal. Y además está prohibido amenazar con hacer uso de la fuerza. Y si ustedes ven la prensa y revisan, pues sí, la prensa y las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, pues acá parece que un día sí, el otro también amenaza, ¿no? Con hacer uso de la fuerza y manifiesta un menosprecio muy grande por el sistema de las Naciones Unidas, tanto él como el Departamento de Estado, cuyo titular es Marco Rubio, que recientemente, hace unos días, hizo un discurso en Múnich sobre seguridad. Se realizan esas conferencias desde 1962 y les invito a revisar en la prensa el contenido de ese discurso. Fue un contenido que los expertos, las y los expertos,
las y los analistas consideran colonialista, ¿no? Discurso neocolonial en pleno siglo XXI. Luego tenemos el poder legislativo en los estados a nivel interno, pues hay parlamentos, hay congresos, hay asambleas. En México tenemos un Congreso de la Unión con dos cámaras. El Reino Unido tiene un parlamento. Los Estados Unidos tienen también un Congreso. Venezuela tiene una asamblea, la Asamblea Nacional, es unicameral. Y en fin, puede revestir diversas formas. En el caso a nivel internacional, yo sugiero que hay dos, sobre todo la Asamblea General de la ONU, se asemeja, sin querer decir que sea un órgano legislativo, se asemeja a un poder legislativo. ¿Por qué no es poder legislativo la Asamblea General de la ONU? Porque no emite resoluciones vinculantes. Vamos a ponerlo entre paréntesis, sus resoluciones son recomendaciones. Pues no sé, imagínense una resolución de la Asamblea General condenando el discurso de odio, condenando el fascismo, etcétera. Pues es una recomendación, no tiene el carácter no tiene carácter vinculante. No obstante, cuando entremos a la unidad sobre fuentes del derecho internacional, analizaremos una jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia que dice que si se aprueba por determinado tiempo con cuasi unanimidad, entonces puede adquirir el carácter de, por lo menos de opinio juris, que es la convicción que tienen los estados de que esa resolución es vinculante. Otro, no órgano, pero otra, eh, otro fenómeno en derecho internacional que podría significar una especie de poder legislativo, sin querer decir que sea un poder legislativo, son las conferencias de plenipotenciarios para adoptar tratados multilaterales. Y un ejemplo relativamente reciente, bueno, ya tiene 30 años que se convocó la conferencia de plenipotenciarios en 1996 en Roma para adoptar lo que es hoy el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Pues ahí participaron mm, muchos estados para adoptar ese tratado. Eh, Otro tratado, pues la Carta de la ONU también se realizó a través de una conferencia de plenipotenciarios con 51 estados fundadores de la Carta de la ONU, entre ellos México, y se adoptó la Carta de la ONU. Entonces, es una conferencia que es temporal, dura determinado tiempo y cuando culmina su función, cuando ya se redacta el texto, pues ya desaparece, no continúa. Pero en esos periodos temporales en que se redacta un texto que finalmente se aprueba y los estados lo ratifican y lo aplican, pues se puede considerar un, un poder legislativo, ¿no? O un cuasi poder legislativo, o un, eh, un cuasi órgano o una conferencia temporal que por determinado tiempo pareciera, ¿no? que cumple la función de un poder legislativo. No obstante, la conclusión todavía vigente es que no tenemos un poder legislativo a nivel internacional. Y bueno, en cuanto a lo que se refiere al poder judicial, pues a nivel interno tenemos, por ejemplo, en México la Suprema Corte de Justicia, otros lugares está el Tribunal Supremo, como es el caso de Venezuela, o similares. Puede recibir distintos nombres. A nivel interno, pues México, por ejemplo, tenemos Poder Judicial Federal y poderes judiciales locales. En fin, es toda una estructura bastante compleja. Y a nivel internacional, sin querer decir que tengamos un poder judicial internacional, tenemos órganos que se le asemejan, que se le parecen, como es la Corte Internacional de Justicia. Es el máximo órgano internacional a nivel mundial. Es un órgano principal de la ONU, de las Naciones Unidas, y resuelve litigios entre estados y emite opiniones. La razón por la cual no es un poder judicial al estilo de los poderes judiciales internos nacionales es porque la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia es eh, voluntaria. O sea que si Estados Unidos es acusado
o es llevado a litigio ante la Corte Internacional de Justicia y Estados Unidos no ha aceptado la jurisdicción de la Corte, no la acepta para el caso y no la acepta a priori, que también puede darse el caso, México acepta la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia eh, sin necesidad de aceptarlo en cada caso, para todo otro estado que también acepte la jurisdicción obligatoria de la Corte. No es el caso de los Estados Unidos. Luego entonces, si Yugoslavia, hoy Serbia y Montenegro acusan o llevan a litigio a Estados Unidos en 1999 por hacer uso de la fuerza en contra del derecho internacional, en contra de la Carta de la ONU, Estados Unidos podría decir, pues no, no acepto tu jurisdicción, no acepto tu competencia. En ese sentido, como es voluntaria la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, pues no se puede decir que sea el poder legislativo, perdón, el poder judicial a nivel internacional. Tenemos otra corte, hay una multiplicidad de cortes internacionales. Mencionaron hace un momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No la tengo aquí en la lámina, pero a la que sí tengo en la lámina es la Corte Penal Internacional, que por cierto, el día de hoy, en el taller de Derecho Internacional convocado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Universidad Iberoamericana, como primera conferencia magistral, la impartió Socorro Flores, actual jueza mexicana de la Corte Penal Internacional. Les recomiendo, pueden ver el video de su conferencia en los canales de en redes sociales de la Universidad Iberoamericana. Ese taller lo está coordinando una colega, una querida amiga, Virginia Petrova. Eh, Tiene obra publicada, es muy capaz, es muy competente. Y ella este, moderó la última mesa, ¿no? La próxima mesa comienza en unos minutos. Y menciono la Corte Penal Internacional porque probablemente tanto la Corte Internacional de Justicia como la Corte Penal Internacional sean las dos cortes más relevantes a nivel mundial. La dificultad que tiene la Corte Penal Internacional es que depende de que los estados ratifiquen el estatuto de la Corte Penal Internacional, conocido como Estatuto de Roma porque fue en Roma donde se reunió la conferencia de plenipotenciarios para redactar el texto de lo que hoy es este estatuto, por eso se le conoce como Estatuto de Roma. No todos los estados han reconocido el Estatuto de Roma. Estados Unidos, por ejemplo, no es parte de la Corte Internacional de Justicia. Rusia fue parte de la Corte Internacional de Justicia y ya se retiró como Estado miembro de la Corte Internacional, perdón, de la Corte Penal Internacional. Eh, Países africanos se han retirado también de la Corte Penal Internacional porque consideran que puede haber racismo, no lo digo yo, o sea, pueden ver la prensa, porque pareciese que solo proceden casos contra africanos, ¿no? Como si en Occidente no hubiese también presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, entre otros. Pero bueno, el punto es entonces que la conclusión general que está en el encabezado de esta tabla, el derecho internacional carece de órganos centrales, pero algunos organismos internacionales tienen similitudes con esos órganos internacionales. Les repito que me pueden interrumpir, pueden hacer comentarios, hacer preguntas en el momento que lo consideren oportuno. Y cuando hablamos de derecho internacional, hay diversas formas de hacer cumplir el derecho internacional. La primera y la más común, pues es la voluntad estatal. Pareciese que cuando hay una violación flagrante del derecho internacional, como recientemente Estados Unidos en su agresión contra Venezuela, eh, pareciese que no se cumple el derecho internacional, pero lo más común es el cumplimiento del derecho internacional. Luego entonces no podríamos decir que haya muerto el derecho internacional. Tal vez lo que sí se pueda decir, por lo menos lo digo yo, es que estamos en un periodo de transición y en ese periodo de transición es probable que el orden que se creó después de la Segunda Guerra Mundial está cambiando, se está modificando. La decadencia del poder estadounidense pues está implicando grandes acontecimientos. A veces no los percibimos y tiene que pasar algún tiempo para verlas
consecuencias de esos cambios. Probablemente con la agresión de Estados Unidos a Venezuela se estén acelerando esos procesos de cambio y puede ser hasta contradictorio o sonar a ingenuidad de mi parte, pero pues aunque el hecho de que Estados Unidos haya recurrido a la fuerza contra Venezuela, con la intención probablemente de, bueno, lo han dicho claramente, no estoy inventando nada, ustedes ven la prensa y lo pueden verificar, con la intención de apoderarse y controlar el recurso petrolero venezolano y de esa manera restarle fuerza a los BRICS, principalmente a China, porque el 80% de las exportaciones venezolanas se dirigen o dirigían a China. No tengo claro si siguen dirigiéndose. No tengo claro si ya Estados Unidos tiene el control total y completo de la administración del petróleo venezolano. No lo sé. Es, hay señales de que parece indicar que sí, pero pues no podemos tener esa certeza. A donde quiero llegar es que sí está, parece que sí se están acelerando esos cambios a nivel internacional, a nivel mundial, a nivel geopolítico. Están surgiendo otros poderes, principalmente China como el gran taller del mundo, así se le llama, pues las grandes producciones, casi todo es de China, ¿no? Made in China, o sea, es uno de los productos y casi todo está producido en China, en fábricas que no tienen seres humanos, según tengo entendido, o muchas de ellas, o cada vez más fábricas sin seres humanos, solo con robots, con máquinas que no consumen, digo, con luces, fábricas con luces apagadas, trabajando 24 horas al día. Pero bueno, cierro la idea para no extenderme más. No podemos decir que, o por lo menos yo no lo digo, que haya muerto el derecho internacional, pero sí que estamos en una época de cambios, de reordenamiento mundial, de reordenamiento internacional, hay nuevos poderes, tal vez estamos entrando a la multipolaridad, al multipoder, al pluripoder, a la polaridad, multipolaridad, y debido a la decadencia del poder estadounidense, decadencia que a pesar de que haya hecho uso de la fuerza y sigue siendo la primera potencia a nivel mundial, la primera potencia militar, etcétera, pues el hecho de haber recurrido a la fuerza contra Venezuela, pues es una señal de debilidad. Porque si fuese fuerte, no tendría que hacer uso de la fuerza para eh, tomar decisiones, ¿no? Para influir en las decisiones de Venezuela, etcétera. Y Venezuela misma, que pasa por un periodo de sanciones o ha pasado por un periodo de sanciones económicas muy severas por parte de Estados Unidos, pues tenía una válvula de escape, ¿no? Con los BRICS. Pues bueno, mm, esta tabla es para comentar las formas de hacer cumplir el derecho internacional. La primera y la más importante es la voluntad estatal. México y Estados Unidos tienen un tratado de aguas, por ejemplo. México envía agua a Estados Unidos y Estados Unidos nos envía agua a México a través del río Bravo, por ejemplo, y otros ríos. Si Estados Unidos no cumple o México no cumple, tenemos ese tratado para hacerlo cumplir. Y se creó una comisión para cumplir con ese tratado, una comisión bilateral, ¿no? Integrada tanto por mexicanos como por estadounidenses. Pero bueno, esa es la voluntad. Ahí la voluntad es la que eh, es la forma de hacer cumplir el derecho internacional. Pero ¿qué pasa si mm, no funciona la voluntad o no existe la voluntad de hacer cumplir el derecho internacional? Pues hay dos grandes formas de hacer cumplir el derecho internacional, que son la retorsión y las represalias. La gran diferencia entre una y otra es que una retorsión, por ejemplo, si en el caso de México y Ecuador rompimos relaciones diplomáticas, si Ecuador declaró persona non grata a nuestro embajador o embajadora en Ecuador, nuestra embajadora se tuvo que retirar. Estoy hablando de hechos que ocurrieron. No tenemos relaciones diplomáticas con Ecuador. De hecho, de eso se trató una de las mesas del taller
de la Secretaría de Relaciones Exteriores que coordina con la Universidad Iberoamericana. Y pueden verlo en los canales eh, de redes sociales de la Universidad Iberoamericana, esa mesa, ¿no? Lo que se dijo ahí. Entonces, si Ecuador nombra persona non grata a nuestra embajadora, como ocurrió, pues nosotros nombramos persona non grata a su embajador y rompemos relaciones. Eso es un acto de retorsión en el sentido de que México no está actuando ilegalmente. O sea, México, ese no es un acto ilegal nombrar persona non grata, es un derecho que tienen los estados, pueden nombrar persona non grata a los embajadores que tienen acreditados. Pero si Estados Unidos nos impone un arancel en violación al TEMEC, antes TLCAN, pues eso es un acto ilegal. México en represalia puede imponer un arancel que si no hubiese un acto previo ilegal de parte de Estados Unidos, sería ilegal por parte de México que en represalia impusiera también un arancel. Esa es la gran diferencia entre la retorsión y la represalia. Es decir, la represalia es un acto que normalmente sería ilegal, no es ilegal, si está permitido, si está justificado porque hubo una violación previa. Esa es la gran diferencia. Y ahí, en la tabla pueden ver eh, algunas otras sugerencias, ¿no? Probablemente la represalia más conocida o la que ilustra mejor el concepto de represalia es la legítima defensa. Si Venezuela fue agredida, como lo fue durante cierto número de horas, en legítima defensa, Venezuela podía responder militarmente a esa agresión. No respondió militarmente, o sea, no hubo respuesta militar por parte de Venezuela y eso que tienen los medios, todavía ah, existen dudas del motivo por el cual no respondió a la agresión. Los cubanos que estaban a cargo de la seguridad o formaban parte de la seguridad del jefe de Estado de Venezuela, pues ellos sí repelieron la agresión y hubo 32 muertes, ¿no? Pero bueno, o sea, si Estados Unidos agredió como lo hizo a Venezuela el 3 de enero de este año, pues en legítima defensa, Venezuela podía hacer uso de la fuerza. Si no hubiese una agresión y si no hubiese legítima defensa, pues hacer uso de la fuerza contra Estados Unidos hubiese sido ilegal. Repito que me pueden interrumpir, comentar, cuando lo consideren oportuno o conveniente. Este es otro ejemplo de este Profesor, tratado. Sí, adelante, por favor. profesor, Ujú, hoy te escucho. tengo pero sí un comentario. Adelante, sin duda. Las guerras que hay ahorita, por ejemplo, creo que Irán y las que están actualmente, ¿serían represalias o sería ay, ¿cómo se llama el otro que puse en la tabla? Mm, Bueno, el otro movimiento, ¿sería represalia o sería el otro movimiento que explicó? de porción. Eso. En el caso de Irán, ¿te refieres? Sí, o las guerras que están actualmente, porque hasta donde sé, o sea, sí sé que traen conflictos internos, pero yo creo que ya cometer genocidio y matar a gente por matarla, pues no creo que sea una represalia, ¿o sí? Ah, sí, muy buena pregunta. Vamos a analizar el caso de Irán. En estos momentos hay negociaciones entre Estados Unidos e Irán. No obstante, hay amenazas por parte de Estados Unidos de hacer uso de la fuerza contra Irán si no llegan a un acuerdo, ¿no? O sea, ya en términos simples y llanos, les están poniendo una pistola a los iraníes para llegar a un acuerdo en los términos de los Estados Unidos. En respuesta, Irán ha dicho que nunca se han opuesto a un acuerdo. Es más, tenían un acuerdo, llegaron a un acuerdo, o sea, en materia nuclear, en la que participó Estados Unidos cuando el presidente era Obama. Se llegó a un acuerdo entre Irán y un grupo de países, participó Rusia,
Estados Unidos, creo que Alemania, en fin, era una, no sé si el G7, pero bueno, Estados Unidos, Rusia e Irán y otros estados que ahora no recuerdo. No sé si Turquía también. Y si Estados Unidos hace uso de la fuerza contra Irán e Irán responde, de hecho ha declarado públicamente que si que Estados Unidos está haciendo un error de cálculo, que ellos sí, o sea, sí pueden defenderse, mm, tienen la manera de hacerlo y consideran que pues sería un error de cálculo, pues responderían a esa agresión, que no quieren hacerlo, no quieren entrar en guerra, pero si los agreden, responderían. En este caso sería, son casos hipotéticos, ¿no? Porque no está ocurriendo en estos momentos una agresión. Pues bueno, no he visto las noticias, espero que no. Este, si suponiendo que Estados Unidos haga uso de la fuerza contra Irán e Irán responde, Irán estaría haciendo una represalia en el sentido de que estaría ejerciendo su derecho de legítima defensa ante una agresión. Si Irán, siguiendo con estas hipótesis, ¿no? Todo esto es hipotético. Si Irán eh, hiciese uso de la fuerza contra Estados Unidos, porque ya lo está amenazando y no se agrede militarmente alguna de las bases militares que rodean a Irán, bases militares estadounidenses que rodean a Irán en sus países vecinos. Eh, Recordemos que Estados Unidos tiene más de 800 bases militares a nivel mundial, en todo el mundo, y nada más hay 193 Estados miembros de la ONU. O sea, tiene más bases militares que países, pues, en todo el mundo. Eh, Estaría realizando un acto ilegal. O sea, si Irán agrede a Estados Unidos, agrede o hace uso de la fuerza contra algunas bases militares estadounidenses en países vecinos de Irán, pues sería ilegal, no sería una represalia, tampoco una retorsión. ¿Qué pudiese ser una retorsión? Siguiendo con casos hipotéticos. Supongamos que Estados Unidos nombra persona non grata. Bueno, creo que sí hay embajada, ¿no? De Irán en los Estados Unidos. Supongo que sí. Vamos a suponer que sí. Aunque no, ahora que estoy sugiriendo este ejemplo hipotético, me hago la pregunta, pero bueno, si Estados Unidos nombra persona non grata al embajador de Irán en Estados Unidos, en retorsión, Irán puede nombrar persona non grata al embajador de Estados Unidos en Irán. Nombrar persona non grata no es un acto ilegal. Hacer uso de la fuerza sin la aprobación del Consejo de Seguridad y sin existir legítima defensa sí es un acto ilegal. Pero este acto ilegal puede convertirse en legal si hay una ilegalidad previa. Por ejemplo, y con esto cierro, si Estados Unidos agrede militarmente a Irán, que es una posibilidad cierta, no segura, pero cierta, si es una posibilidad, nomás uno ve la prensa y ve que es posible, e Irán hace uso de la fuerza para defenderse en legítima defensa, lo que hace Irán es legítima defensa. Es una represalia legal y permitida. No sé si te respondí. Vamos a suponer, te respondí. Vamos a suponer que sí la respondimos la pregunta. Bueno, este es otro tratado. Este es un tratado bilateral entre México y Estados Unidos. Se cumple voluntariamente. Es un tratado de aguas. Si México, conforme a este tratado, pues Estados Unidos nos envía agua a México y México envía agua a Estados Unidos. Si hay un retraso en la entrega de aguas, pues hay mecanismos para hacer cumplir este tratado. Se cumple de forma voluntaria. Aquí tienen un resumen del tratado. Eh, Allí tienen el nombre completo del tratado, tratado entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, que es el nombre oficial de México, y el gobierno de los Estados Unidos de América,
de la distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Whiteman, Texas, hasta el Golfo de México. Y este tratado, el contexto histórico es interesante porque surge la necesidad de dar un marco legal al aprovechamiento de aguas superficiales que no estaban contemplados en los tratados de Guadalupe Hidalgo de 1848 ni el de la Mesilla de 1853. ¿Alguien sabe de qué se tratan estos tratados? Por lo menos el de Guadalupe Hidalgo de 1848. ¿Qué significó para México este tratado? ¿Alguien sabe? La pérdida de los territorios del norte. Exactamente, perdimos. Gracias, Nahum Tenoch. Efectivamente, la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Y bueno, Tengo pueden entendido, verlo. perdón, Sí, perdón, perdón. Es que, adelante. bueno, eso lo vi en Constitucional haciendo una exposición. Tengo entendido que así como tal un tratado, sí, o sea, porque lleva el nombre de tratado, pero México en ese entonces pues lo firmó más a la fuerza que bajo su consentimiento, o sea, fue Sí, muy coaccionado. es totalmente de acuerdo, pues nos hizo la guerra Estados Unidos para eh, pues apoderarse de la mitad del territorio nacional. Mm, eh, con la pistola en la sien, digamos, ¿no? Dicho metafóricamente. Pues hasta entraron a la Ciudad de México los tropas estadounidenses, un hecho vergonzoso, que las tropas extranjeras hayan entrado a la Ciudad de México, particularmente pues a Palacio Nacional. Eh, es una vergüenza, un hecho vergonzoso, lamentable. Y más vergonzoso es que hace unos días, que fue el 2 de febrero, se rememora, no se conmemora, nosotros no lo conmemoramos, ¿no? Pero se hace la remembranza de este tratado, Guadalupe Hidalgo, en el cual se formalizó la pérdida del territorio, más de la mitad del territorio mexicano, pues que la presidencia actual de los Estados Unidos haya celebrado, ¿no? La Casa Blanca celebró este tratado y la entrada de las tropas estadounidenses a la Ciudad de México, que es un acto inamistoso por parte de los Estados Unidos, amenazante, que pues da mucho que pensar, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues es posterior a la guerra. O sea, perdimos la guerra, perdimos más de la mitad del territorio nacional y eso se formalizó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y hay un movimiento político interno mexicano de algunos, pues sí, políticos que han sugerido la, la demanda jurídica de que nos devuelvan esos territorios, ¿no? Que de acuerdo a ese movimiento seguirían siendo territorios mexicanos, que como movimiento político está muy bien, pero bueno, tenemos un tratado firmado con los Estados Unidos en que México reconoce que perdimos esos territorios. Y luego está el de la Mesilla, también perdimos otro, pues sí, la Mesilla, ¿no? Perdimos otro fragmento de territorio nacional y desde entonces pues no hemos vuelto a perder territorio, espero que eh, no lo perdamos, ¿no? Nuevamente ante una potencia tan grande como son los Estados Unidos. Y bueno, en este tratado lo traje a colación porque eh, pues recientemente se ha vuelto a discutir la aplicación de este tratado y pueden verlo con calma en otro momento, algunos otros detalles de este tratado. Nada más menciono que contiene unas hipótesis normativas, unas cláusulas en que se contempla la posibilidad de que haya sequía extraordinaria. Y bueno, ¿qué establece? Si hay una sequía extraordinaria, el volumen se reduce en la misma proporción que los consumos eh, originados por esa sequía. De hecho, la sequía una... Esa cláusula fue invocada por México recientemente porque pues hay sequía. Y como no habíamos entregado el agua que nos correspondía, pues la razón, el motivo es que hay una sequía. Esta nota es reciente, hace unos días. Estados Unidos
y México acuerdan plan técnico para gestionar el agua del río Bravo. Y ahí pueden ver una vista panorámica de la frontera entre Estados Unidos y México, que dividen el río Bravo a la altura del puente internacional Paso del Norte. Ahora vamos a entrar adelante, Andrea. Profesor, yo había escuchado algo del río Bravo hace como un mes aproximadamente. Según yo, se estaba dando la situación de que las personas tiraban mucha basura alrededor de ese río y justamente un grupo de personas que se dedican a la limpieza de, pues, del área natural de, no sé, de ríos o del, no me acuerdo cómo se llaman ese tipo de grupos, se estaban dedicando justamente a limpiarlo y salió en las noticias porque se desprendían olores muy fuertes, entonces pues no sé qué tan viable sea eso para, incluso para el gobierno, ¿no? Porque pues dicen, no es que no importa, el recurso no se destina para su limpieza, no ponen la suficiente atención, vaya, en ese aspecto, y pues está generando la contaminación de toda el agua del río y de toda la que se pueda llegar a consumir o utilizar para ciertas cosas. Mm, Desconozco yo la nota al respecto, pero eh, creo que, no sé si te refieres particularmente a las aguas que hay en Tijuana, ¿no? Y que se reciben desde Estados Unidos hacia Tijuana. Eh, No hubo una nota de ese río hace como un mes, yo creo, salió una noticia en vivo este, de que las personas que vivían justamente cerca de la frontera o muy pegados al río Bravo se estaban quejando por el olor que desprendía la basura que llegan a tirar las personas ahí y también porque la agua ya estaba contaminada, por muchas otras cosas que el gobierno de Estados Unidos y de México no le ponen atención a esa agua principalmente y es un río muy importante. ya, pues bueno, tomamos nota de la noticia a la que haces referencia y eh, el tratado sí establece mm, en la parte, mm, eh, creo que no está aquí en la lámina, pero bueno, el tratado habla de la calidad del agua, o sea que es parte de las cláusulas del tratado, la calidad del agua. ¿Dónde está? Aquí está el orden de preferencia. Primero, el agua debe tener un uso doméstico y municipal. Segundo, de agricultura y ganadería. Tercero, energía eléctrica. Cuarto, otros usos industriales. Quinto, navegación. Sexto, pesca y caza. Pero bueno, no ¿Qué dice tratado habla de eso, profe? este mismo, o sea, el Tratado México-Estados Unidos de distribución de las aguas internacionales de 1944, que es el tratado bilateral entre México y Estados Unidos, e incluye la, el, pues la calidad del agua, ¿no? O sea, tú te refieres a la contaminación y la calidad del agua es parte del tratado, es decir, está contemplada pues ese aspecto de la contaminación, o sea, que sería una violación al cumplimiento de este tratado. Creo que no lo tengo aquí en la lámina, pero sí se contempla el aspecto de la calidad que debe tener el agua. Eh, bueno, vamos a entrar ahora a otro tema, que es el uso de la fuerza. Cuando nace el derecho internacional en el siglo XVII y con los tratados de Westfalia o Westfalia, eh, pues la gran mayoría de los manuales de derecho internacional dan por sentado que el derecho internacional nace con esos tratados de paz de Westfalia, que consta de dos tratados, cuya redacción duró años, las discusiones para redactar esos tratados, los tratados de Westfalia,
que se les considera una especie de acta de nacimiento del derecho internacional y en el cual se reconoce la igualdad soberana de los estados y también se reconocen derechos religiosos, o sea, particularmente el derecho de los protestantes a existir, en que no solo debían existir la Iglesia católica, ¿no? Como religión de Estado. Ahí nace el derecho internacional. Y el primer manual de derecho internacional, escrito por Hugo Grocio, el holandés Hugo Grocio, se llamó así del derecho de la guerra y la paz. O sea que el uso de la fuerza es un, un principio, o el no uso de la fuerza es un principio ontológico, es decir, desde el nacimiento del derecho internacional. Entonces, nos podemos preguntar, ¿se puede recurrir a la guerra, que en derecho internacional el término técnico es uso de la fuerza, para solucionar controversias y diferencias entre los estados? ¿Está permitido por el derecho internacional recurrir al uso de la fuerza? ¿Ustedes qué dirían? O sea, recurrir a la guerra para solucionar litigios, controversias, diferencias. ¿Eso está permitido o no está permitido? Desconozco si el término guerra, bueno, más bien usted está refiriéndose a guerra como el uso de la fuerza, ¿no? Ujú, No, correcto. pero creo que nos había comentado la sesión pasada que no como tal es uso de la fuerza, sino una, este, lo que también existe en derecho penal, pero no es lo mismo. Se me Legítima fue. defensa. Legítima defensa, sí. Entonces, yo me imagino que no lo conceptualiza tal cual como guerra, pero pues la legítima defensa está permitida. Entonces, si te atacan haciendo uso de la fuerza, valga la redundancia, pues en legítima defensa tú puedes responder a aquellos ataques. Correcto. Entonces, sí se puede hacer uso de la fuerza si es en caso de legítima defensa. Es correcta tu respuesta. Andrea, adelante. Yo también concuerdo con la postura de mi compañero, siempre y cuando pues se haya visto, se haya dado una agresión previa. Pero ¿qué pasa cuando un país, no sé, vamos a poner un ejemplo de lo que está pasando ahorita? Si Estados Unidos agrediera a Cuba nuevamente, ¿por qué habría de agredirlo si de cierta manera no hubo un ataque de parte de Cuba hacia Estados Unidos? O sea, ahí ya no sería justificable el que se emplee el uso de la fuerza o se genere una guerra. A eso voy. Yo creo que en esa parte no estaría bien o no está permitido, a menos que haya una acción de represalia o de legítima defensa. Correcto tu apreciación. Si Estados Unidos decide agredir a Cuba, espero que no lo haga porque eso me afecta a mí directamente. Yo tengo familiares allá, eh, por parte de mi esposa, que es cubana. Si Estados Unidos toma esa decisión, espero que no sea el caso, pues sería ilegal, sería un acto ilegal. Y Cuba tendría el derecho a responder en represalia, o sea, recurrir a la legítima defensa. Obviamente es un poder muy dispar el que tiene Estados Unidos con Cuba, no obstante, pues mm, probablemente la doctrina de la guerra de todo el pueblo que adopta Cuba, otro país que la adopta es Vietnam, pues, pues sí sea eficaz, ¿no? Frente a una agresión como pudiese ocurrir, espero que no, toco madera. Entonces, en concreto, respondiendo a si es que fue una pregunta o solo comentario, pues sí, si Estados Unidos agrede a Cuba sin que Cuba la haya agredido previamente, pues sería total y completamente ilegal. Adelante, Lady Mariana. Yo tengo una pregunta, profe. Y por Ujú. ejemplo, para este caso que es Estados Unidos y recientemente con la aprehensión del presidente de Venezuela, ¿quién es el encargado de ponerle esta sanción a, pues, a Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa cuando ellos son los que inician el conflicto? Ahora sí que en qué momento no, pues incluso, ¿no? Que están violando hasta los derechos humanos, pero ¿quién frena esto? ¿Cómo hacer
Tu pregunta es cómo hacer cumplir el derecho internacional a Estados Unidos. Sí, No conocemos respuesta a esa pregunta en estos momentos. Por eso algunos llevan a decir que ha muerto el derecho internacional, porque, pues, ¿quién puede hacer cumplir a Estados Unidos la obligación de no hacer uso de la fuerza si no es con la aprobación del Consejo de Seguridad y si no es en caso de legítima defensa? ¿Quién podría hacer cumplir a Estados Unidos con esa obligación? y ¿Alguien de hecho sabe? creo que estaba investigando que, pues, por ejemplo, la ONU, ¿no? Que se encarga de la resolución, bueno, no resolución, ¿no? Pero sí como que decir como comentarios, ¿no? De sobre todo para ejercer la paz, pero en sí no hay algo que diga, no, pues si cometes tales actos, tienes tal sanción, tienes tal, multa, o sea, como que no, no hay nada, solo queda como puro, ¿y cómo se podría decir? Pues sí, puros comentarios, ¿no? De, pues eso no se hace. La ONU, si te refieres a la ONU, pues la ONU tendría que ser, si te entendí bien, porque apenas te alcancé a escuchar, eh, o sea, la inoperancia de la ONU o la incapacidad de respuesta de la ONU radica en la forma en que se construyó la ONU. ¿Y cómo se construyó la ONU? La construyeron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. En estos momentos no existe el mismo consenso entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay una competencia geopolítica entre los vencedores, pensemos nada más Estados Unidos y Rusia, y bueno, China también venció en la Segunda Guerra Mundial, aunque posteriormente cambió la forma de gobierno chino, al declararse la República Popular China en 1949, pero eh, la razón de la incapacidad de la ONU para detener las agresiones de un Estado contra otro, particularmente de un Estado con tanto poder militar como es los Estados Unidos, es la estructura misma de la ONU. Vamos a poner, con esta idea cierro. Supongamos que no sea el Consejo de Seguridad, que tiene 5 miembros permanentes y 10 temporales, rotativos, tiene 15 miembros y que tiene el monopolio del uso de la fuerza, es decir, puede aprobar o no el hacer uso de la fuerza. ¿Qué tal si esa función se la damos a la Asamblea General de la ONU? Que en lugar de que la tenga un grupo de estados, 5 de ellos permanentes, pues lo tenga la comunidad internacional a través de la Asamblea General. Eso implicaría pues un cambio, ¿no?, de estructura en la ONU. Tal vez fuese más operante, tuviese más eficacia la ONU, pero en estos momentos la estructura de la ONU es que hay un Consejo de Seguridad que aprueba o desaprueba o se paraliza, ¿no? Porque generalmente se paraliza el Consejo de Seguridad. La última vez que aprobó el uso de la fuerza fue en 2011 contra Libia. De hecho, caben dudas si aprobó el uso de la fuerza porque la resolución del Consejo de Seguridad declaró eh, zona de exclusión aérea y probablemente haya significado una nueva forma de aprobación del uso de la fuerza. Lo digo no como afirmación, sino como una hipótesis de trabajo, porque también se declaró no la declaró el Consejo de Seguridad, no lo declaró la ONU, pero Estados Unidos invocó ese concepto de exclusión aérea con Venezuela y posteriormente agredió a Venezuela, ¿no? Todo eso fue ilegal. O sea, Estados Unidos no tiene el poder de declarar zona de exclusión aérea, pero tiene sus efectos prácticos porque pues es la primera potencia militar. Pero bueno, en concreto espero no, eh, no desilusionarlos. Bueno, sí, hay que desilusionarse un poquito, pero en el sentido de que eh, parece incapaz, ¿no?, de responder la ONU y detener eh, el uso de la fuerza de forma ilegal. O sea, mm, cuando un Estado decide hacer uso de la fuerza y eso es en violación al derecho internacional, se ha vuelto incapaz la ONU de detener y esa es su principal función, la paz y la seguridad internacionales. Pero estamos en un periodo de cambios y es probable que estos defectos que tiene actualmente el derecho internacional se puedan modificar. Tal vez no ocurra pronto, pero
Es probable, de hecho, así lo veo yo, mm, no por ingenuidad, no por ensoñación, pero hay muchas señales de que estamos en una transición y en esa transición pues puede haber grandes violaciones al derecho internacional. Eh, está permitido em, por el derecho internacional recurrir al uso de la fuerza, es decir, esa es la misma pregunta planteada dos veces en esta lámina y puse ahí la imagen, pueden ver la imagen de unos misiles y el hongo, ¿no? del uso del arma atómica o nuclear. Ahora la pregunta que les plantearía es, ¿puede un Estado hacer uso del arma nuclear contra otro Estado? Y el Estado que sea agredido con un arma nuclear puede responder con un arma nuclear. Es una pregunta hipotética, tal vez ociosa, porque si un Estado hace uso del arma nuclear, pues es muy probable que no haya Estado, ¿no? que pueda responder al uso de esa arma nuclear, o tal vez sí, ¿no? Pero, pues sí es una pregunta hipotética, quizás ociosa, y esa sería la pregunta. ¿Puede un Estado hacer uso del arma nuclear? ¿Estaría permitido hacer uso del arma nuclear en derecho internacional? Igual creo que ya nos había comentado, de hecho por eso saqué como mi conclusión hace rato en mi comentario, porque usted nos había platicado que salió como una jurisprudencia, ¿no? De la Corte Internacional Ujú. y donde pues no decía que no se podía utilizar, pero quedaba como esa razón de legítima defensa, pues casi casi se puede hacer porque debe ser proporcional e inmediata, ¿no? Es correcto, sí, recuerdas bien. La Corte Internacional de Justicia, en una opinión consultiva, a eso le podemos llamar jurisprudencia, en el sentido que es una fuente del derecho internacional, emitida en este caso por la Corte Internacional de Justicia, dijo que no existía una prohibición de hacer uso del arma nuclear. Sin embargo, el derecho internacional humanitario, que es el derecho que regula la conducta de los estados en conflictos armados, que pueden tener carácter nacional o internacional, eh, tienen la obligación, los estados, en un conflicto armado, de distinguir entre civil y combatiente. Y como un arma nuclear no puede hacer esa distinción, aunque la Corte no declaró que estaba prohibido el uso de armas nucleares, pues sí dijo que estaban obligados al derecho internacional. Luego entonces, con esa lógica jurídica, pues sí dijo que no se puede hacer uso porque un arma nuclear no distingue entre civil y combatiente. No obstante, en el último párrafo de esa opinión consultiva de los años 90, todavía no existía la convención que prohíbe el uso de armas nucleares, eh, declara que la Corte no podía pronunciarse sobre el derecho de un Estado que, si es agredido con un arma nuclear, que responda con un arma nuclear. Pero bueno, es un párrafo ocioso también, porque si un Estado hace uso del arma nuclear contra otro Estado, pues no habría vida, ¿no? humana posterior. Entonces, pues es una pregunta celestial o este, de la reencarnación. O si uno reencarna y eso ocurre, pues, o se va al cielo, si eso es verdad, como piensan los creyentes cristianos, o otros tipos de cielo en otras religiones, y pues tal vez allá en el cielo, ¿no? Podemos preguntar, ¿no? Pues si no debió hacer uso del arma nuclear, ¿no? Estados Unidos contra Rusia y Rusia no debió responder, ¿no? Pero bueno, parece hasta gracioso, aunque es muy grave. Aquí está la prohibición del uso de la fuerza en el artículo 2, numeral 4 de la Carta de la ONU, que a la letra dice: los miembros de la organización, es decir, de la ONU, en sus relaciones internacionales se abstendrán. Y es categórico el concepto de esta cláusula: se abstendrán, o sea, no lo harán. Está prohibido, ¿no? Se abstendrán de recurrir a la amenaza. Ojo, porque no puedes amenazar con hacer uso de la fuerza. Está prohibido amenazar. Está prohibida la amenaza del uso de la fuerza. O
al uso de la fuerza, o sea, tanto amenazar como hacer uso de la fuerza está prohibido. Contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de la ONU. Y pues es muy claro, o sea, no da lugar a interpretación, o sea, aquí no dice que si Estados Unidos considera que debe acceder a los recursos, a la primera reserva de petróleo a nivel mundial, que es Venezuela, pues puede hacer uso de la fuerza. No, eso no dice aquí este tratado, este artículo 2 numeral 4 de la Carta de la ONU. Y para reiterar el concepto, respondiendo a la pregunta, ¿se puede hacer uso de la fuerza en derecho internacional? Se puede recurrir al uso de la fuerza en caso de legítima defensa, como ya lo dijeron ustedes, que debe ser proporcional y en los límites que el mismo derecho internacional establece, entre otros límites, el artículo 51 de la Carta de la ONU, que dice que debe ser proporcional e inmediata, en los casos establecidos por las sanciones que dicte el Consejo de la ONU, es decir, por aprobación del Consejo de Seguridad, y en caso de guerra de independencia de las guerras de liberación nacional, en ejercicio del principio de autodeterminación de los pueblos. Esto significa que si Palestina está en una situación de colonia, como parece ser, pues es Palestina la que puede hacer uso de la fuerza, no Israel, que sería la metrópoli, ¿no? Palestina la colonia e Israel la metrópoli. O cuando se independizó Angola de Portugal, al hacer uso de la fuerza del Movimiento de Liberación Nacional, fue un uso legal y permitido, así por el derecho internacional. O Argelia haciendo uso de la fuerza contra la metrópoli francesa, también. Entonces sí se puede hacer uso de la fuerza siempre y cuando sea en legítima defensa, en la aprobación del Consejo de Seguridad o cuando la realice un movimiento de liberación nacional. Este último tal vez sea más polémico, tal vez haya mm, discusiones, ¿no? Bueno, es eso, es un concepto polémico, pero el que no tiene polémica es que está prohibido hacer uso de la fuerza, está prohibido amenazar que vas a hacer uso de la fuerza y está prohibido hacer uso de la fuerza si no hay legítima defensa y si no hay aprobación del Consejo de Seguridad. Pero ¿qué ha dicho la Corte Internacional de Justicia sobre la prohibición del uso de la fuerza? Para ello vamos a comentar este caso, que es el así llamado caso relativo a la legalidad del uso de la fuerza de Yugoslavia, hoy Serbia y Montenegro, antes Yugoslavia, contra todos los estados miembros de la OTAN. Aquí pueden ver, eh, son varios estados demandados por Yugoslavia en su momento, hoy Serbia, que son los estados miembros de la OTAN, porque la OTAN agredió a Yugoslavia sin aprobación del Consejo de Seguridad y sin mediar legítima defensa. Y este es el resumen del caso. Eh, Demandante, la República Federativa de Yugoslavia, posteriormente conocida como Serbia y Montenegro, porque Serbia es la sucesora de Yugoslavia. Yugoslavia tenía 6 repúblicas, entre ellas Croacia, Serbia, Eslovaquia, etcétera, que se desmembraron, se separaron en los años 90 pues con la caída del campo socialista, aunque Yugoslavia era de los no alineados. Los estados demandados son 10 estados eh, demandados por parte de Yugoslavia: Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos u Holanda, Portugal, España, Reino Unido y los Estados Unidos. El 29 de abril de 1999, Yugoslavia, hoy Serbia, presentó demandas acusando a estos estados, miembros de la OTAN, de bombardear su territorio junto con otros miembros de la OTAN, violando la obligación de no hacer uso de la fuerza, como establece el artículo 2, numeral 4 de la Carta de la ONU. ¿Cuáles son las pretensiones, cuáles fueron las pretensiones, las peticiones, las exigencias de Yugoslavia? Pues solicitó a la Corte Internacional de Justicia que declare, que ordene el cese inmediato del uso de la fuerza y que se abstengan de cualquier amenaza o el uso de la fuerza adicional. Es decir, yo, Yugoslavia, estoy agredida por la OTAN, vengo a ti, Corte, para que ordenes a todos los estados que me están agrediendo, están organizados en la OTAN,
y la orden es el cese inmediato del fuego. Cese al fuego, ordena el cese al fuego. ¿Cuáles fueron las bases de la competencia de la jurisdicción que invocó Yugoslavia? Invocó el artículo 9 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Este artículo 9 de la Convención para prevenir y sancionar el delito de genocidio confiere competencia a la Corte Internacional de Justicia. Y Yugoslavia consideraba que podía haber actos de genocidio en la intervención militar de la OTAN contra su territorio, porque estaba destruyendo escuelas, toda infraestructura civil, básicamente. Hay un documental eh, que se llama ¿Por qué? Que ya no está en YouTube, porque era un documental patrocinado por Rusia, por su agencia de noticias RT, Russia Today, y como está eh, prohibido RT en Occidente, entre ellos YouTube, pues no, ya no se puede acceder, pero yo tengo unas capturas de pantalla que puse de ese documental que puse en la escuela virtual, y ahí pueden ver, hay una, una periodista estadounidense y una eh, ciudadana serbia delante de un misil que no explotó y lo tienen ahí en Serbia a modo de museo de la crueldad, ¿no? De la intervención de la OTAN a Yugoslavia. A ver, en el chat, RT es el medio de noticias que sale en el Metrobús, no lo sé. Digo, yo sí uso transporte público, pero no me ha tocado ver RT en, en el Metrobús o en las pantallas que hay en el metro, ¿no? Antes de entrar al metro. Pero puede ser porque en México RT se transmite, ¿no? Pues se transmite a nivel nacional, aquí no está prohibido. Pero si ustedes quieren ver RT en YouTube, pues no es posible. Lo que tienen que hacer es entrar a la web de RT y desde ahí eh, eh, poner la transmisión. Bueno, entonces invocó Yugoslavia el artículo 9 de la Convención para Prevenir el Genocidio. La Corte rechazó las medidas provisionales, es decir, no ordenó el cese al fuego. Fueron 12 votos contra 3. Eh, a mí me resulta penoso, ¿no? Que haya tomado esta decisión la Corte Internacional de Justicia. Al resolver que carecía manifiestamente de competencia prima facie para eh, entender del caso, para conocer del caso. ¿Por qué no tiene competencia? Pues, ¿qué creen que hizo Estados Unidos y todos los estados demandados por Yugoslavia? Desconocieron la competencia de la Corte. No, pues no reconozco la competencia de la Corte. ¿Estados Unidos reconoce la competencia de la Corte? No, no la reconozco. ¿Bélgica la reconoces? No. ¿Canadá la reconoces? No. ¿Francia la reconoces? No. ¿Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Reino Unido? Pues no, no reconozco la competencia. La Corte decidió por unanimidad que no tenía competencia. Pues como mi jurisdicción es voluntaria y los estados no admitieron la competencia, pues no tengo competencia. Se determinó que Yugoslavia, además, por si fuera poco, se determinó que Yugoslavia no era miembro de la ONU. Entonces, lamentable, esta es de las peores este, de resoluciones de la Corte Internacional de Justicia. Casi como que fue un aval de la violación al artículo 2, numeral 4 de la Carta de la ONU. Sin embargo, hay una opinión disidente que a mí me gusta mucho. De hecho, yo les recomiendo que entren a todos los que tengan esta curiosidad, este interés, eh, que entren a la página de la Corte Internacional de Justicia. Está en varios idiomas, está en inglés, francés, los principales idiomas de trabajo de la Corte, pero también hay algunos en español, en castellano. Y en este caso que estoy mencionando, lean la opinión disidente de Milenko Creka. Eso es derecho internacional. O sea, si ustedes me preguntan, "Ay, ¿cuál?
¿Tiene algo bueno ese caso? Pues sí, la opinión disidente de Milenko creo que es estupendo. Era el abogado ad hoc de Yugoslavia. Como Yugoslavia no tenía ningún juez ante la Corte Internacional de Justicia, nombró un juez ad hoc que puede opinar, pero no votar. eh, y pues dio su opinión. Él era, no sé si viva en la actualidad, pero bueno, hace poco más de 20 años era profesor en la Universidad de Belgrado, capital de Serbia, capital de Yugoslavia en su momento. Y ahí hace referencia a que Estados Unidos y la OTAN hizo recurrió al uranio empobrecido. No está aquí en la lámina, pero parece chiste, pero es anécdota, una anécdota trágica. La corte le recomendó a Yugoslavia acudir a sus verdugos, o sea, ¿por qué no vas con el Consejo de Seguridad para que te ayuden? ¿No? Y también ve con la Asamblea General. Primero con el Consejo de Seguridad, porque es el órgano que tiene el monopolio del uso de la fuerza. Pide la ayuda, ¿no? El Consejo de Seguridad. ¿Y por qué es una burla? Porque Estados Unidos es miembro permanente del Consejo de Seguridad y tiene derecho de veto. Entonces, cualquier petición que le hubiese hecho Yugoslavia al Consejo de Seguridad, pues hubiese terminado con el derecho de veto de los Estados Unidos. Ahora, ¿existía alguna justificación? Más bien, si no existía justificación jurídica para que Estados Unidos y la OTAN agredieran militarmente a Yugoslavia, existía por lo menos una justificación moral, ética, que justificara un acto ilegal en derecho internacional. Es decir, jurídicamente no había justificación para hacer uso de la fuerza, pero la vía moral o ética, vamos a ver. Noam Chomsky tiene este texto, el nuevo humanismo militar, que eh, lecciones de Kosovo. Kosovo es pues el estado nuevo que se creó con la posterior a la intervención de la OTAN a Yugoslavia. Dicho en términos irónicos, pues es el estado que creó la OTAN con la ayuda de la ONU posterior. Eh, en este texto, Noam Chomsky, uno de los más grandes críticos de la política exterior estadounidense, un intelectual muy reconocido a nivel mundial, dice, en el decenio de 1990, el número de refugiados anterior al bombardeo de la OTAN es similar al que estimó el Departamento de Estado para Colombia en ese mismo año. Es decir, la justificación moral que dio Estados Unidos para intervenir Yugoslavia fueron los refugiados, o sea que acusaron a Serbia de expulsar a los albano-kosovares de Kosovo. Pero, de acuerdo a Noam Chomsky, en este texto que pueden ver aquí en la lámina, pues el número de refugiados en Yugoslavia era similar al que había en Colombia. Entonces, si este fue el criterio moral para intervenir Yugoslavia, pues no es un criterio homogéneo, es un criterio interesado, faccioso, que se utilizó o se invocó simple y sencillamente para darle un manto moral al uso de la fuerza en contra de Yugoslavia. Y ahora, ¿siempre estuvo prohibida la guerra o en algún momento estaba permitida? ¿Alguien tiene idea o alguna opinión o qué les parece? ¿Siempre habrá estado prohibido el uso de la fuerza? Aquí le estoy llamando guerra, pero el término técnico es uso de la fuerza. ¿Siempre se pudo hacer uso de la fuerza o siempre estuvo prohibido? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué les parece? ¿Qué les dice su instinto? Adelante, Víctor Manuel. Buenas tardes, profesor. Sí, remontándonos a tiempos anteriores, yo sí pienso que muchas veces eh, con otros tipos de pensamientos, yo creo que un poco menos claros, todo se resolvía con guerras. Recordamos tiempos de conquista, tiempos de monarquía, ya lo mencionaba usted con algunos países como Portugal, Angola, el mismo Estados Unidos. Entonces, la guerra es algo que, pues, casi siempre se ha dado. Eh, no, bueno, yo considero que no ha resuelto
problemas a gran escala. Lo que me llama la atención es el tema de las revoluciones, por ejemplo. Entonces, las revoluciones, que son prácticamente guerras internas, sí están justificadas para, por ejemplo, sacar a un poder que está ejerciendo hegemonía en un lugar. Entonces, yo sí pienso que la guerra siempre ha existido. No, no es como que sea permitida, pero era como un medio de saber quién era el más fuerte, ¿no? Muy bien, entonces siempre ha existido. Tomamos ese comentario tuyo. Leonardo, adelante, y luego Fernanda. Sí, igual mi comentario también iba más como guiado también hacia donde mi compañero fue, que por ejemplo, digamos, llevamos a Roma anterior, que era también, por ejemplo, siento yo que hasta se formalizó la violencia, por así decirlo, que era el ojo por ojo o cosas así, que son cuestiones que también son como excusas para, digamos, poder ejercer esa violencia o esa legítima defensa, por así decirlo, como de las revoluciones que tienen justificación para ejercer la violencia, pero otros tipos de violencia para conquistar o como lo que hizo, como lo que hemos estado viendo que es la agresión que tuvo Estados Unidos en Venezuela, eso no está justificado porque está ejerciendo la violencia, digamos, desde nuestra perspectiva de una mala manera, pero si se hubiera defendido, a lo mejor en este caso Venezuela, tal vez pudimos haber cambiado nuestra perspectiva y justificar esa violencia que ejerció Venezuela, ¿no? O hubiera ejercido, obviamente, en un caso hipotético, Venezuela. Correcto, muchas gracias, Leonardo. Me quedo con este comentario tuyo de que si hubiese ejercido legítima defensa de Venezuela, hubiese actuado conforme a derecho. Adelante, Fernanda. Muchas gracias, profesor. Justamente creo que concuerdo mucho con la aportación de mis compañeros y justamente se veía como, bueno, analizando incluso la historia, se veía como un medio de solución de controversias, en donde si había algún conflicto, pues era por medio de esta, este medio, que es la guerra, y tanto también como retomando lo que decía mi compañero, como método de conquista, ¿no? En el aspecto de quién se refleja como el más fuerte. Entonces, no ha sido, no del todo fue prohibida, actualmente ya, está restringida y no, creo que a lo largo de la historia se ha reflejado que la guerra, al contrario de aportar, ha sido perjudicial para la humanidad. Entonces, esa era mi aportación. Muy bien. No, pues gracias, Fernanda. Me recuerda el comentario que hizo hoy un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el taller sobre Derecho Internacional, en que se los copié por otra vía, en el que dijo que hay que predicar el derecho internacional en momentos oscuros. Pues gracias, Fernanda. Adelante, Chauni. Sí, bueno, retomando un poquito lo que dijeron mis compañeros, fue para el uso de la fuerza siempre se ha atribuido a quién es el más fuerte, a ver quién puede ganar más territorio, quién puede imponerse más. Y también se atribuye malamente a una forma de ver el respeto hacia el otro, porque pues quien es más fuerte tiene mayor capacidad. Erróneamente muchos piensan que con la violencia pueden ganarse el respeto de los otros. Siempre se ha usado la violencia o el uso de la fuerza para obtener beneficios, pero una cosa es eso y una cosa es que siempre haya estado permitido. Al contrario de lo que muchos pensamos, pues es que eh, no, nunca fue permitido en sí, a mi punto de vista, porque si no, no hubieran pasado tantos desastres, tanto caos entre las personas, naciones. Muchas guerras se hubieran evitado si ese pensamiento hubiera existido. Siempre se usó, pero equivocadamente. Se usaba el uso de la fuerza, pero no estaba permitido. Muy bien. Pues, mm, pues gracias, Chauni. Pues sí, o sea, hay que predicar, ¿no? El derecho internacional, hay que predicar el derecho y no la fuerza, aunque en la historia pues sí se recurrió al uso de la fuerza para dirimir controversias.
Adelante, Luciana. Sí, bueno, justamente como lo comentaban los compañeros, nada más me gustaría agregar que yo creo que también la guerra pues era también considerada como una forma para poder adquirir territorio en aquel entonces. Y pues nada más eso. Muy bien, sí, muy, muy oportuno tu comentario. De hecho, México sufrió en carne propia la, el despojo, ¿no? De poco más de la mitad del territorio mexicano en el siglo XIX. En 1848 adoptamos ese tratado de Guadalupe Hidalgo, en el cual eh, reconocimos formalmente, ¿no? Al firmar ese tratado bajo coacción, perdón, que posterior a la guerra que nos hizo Estados Unidos, en el cual perdimos pues poco más de la mitad del territorio. Sí, las guerras se usaron para eso, para despojar a otros estados de su territorio. Y bueno, estamos viendo en tiempos recientes la posibilidad de que eh, Dinamarca sea despojada de Groenlandia, se ha amenazado a Canadá, en fin, o sea, no sé qué vaya a ocurrir, pero hay esas amenazas, ¿no? De despojos territoriales en pleno siglo XXI. En el chat no había visto este comentario, hay un comentario de Andrea que dice lo siguiente: Estados Unidos es el país más poderoso económicamente hablando y nadie se ha atrevido a desafiarlo. Se haría la tercera guerra mundial. Desgraciadamente no ha habido poder humano ni jurídico que haga que Estados Unidos se sujete al derecho internacional, principalmente él, ni que se creen tratados internacionales. Se cierra, ahí termina el comentario y sí, efectivamente, esta es la paradoja de Tucídides, que habla de que la justicia solo es posible entre iguales y Estados Unidos es, pues, no tiene un igual, ¿no? O sea, tiene tal vez algunos que pueden resultar iguales, o me refiero en poder, ¿no? Como Rusia y China, que tienen una alianza militar. Y el resto, como Venezuela, México, pues no somos iguales en poder, me refiero a los Estados Unidos. Andrea, adelante, por favor. Profesor, un comentario respecto a eso. Fíjese que Ujú, hace un tiempo yo estaba conversando con mi mamá, igual de ujú. este tema. Y en las noticias, desde que empezó el tema de el presidente Maduro y la controversia que hubo entre esos países, mi mamá me dijo, no sé si China o Rusia se pusieran, se aliaran, pues, y se iniciara un conflicto armado en contra de Estados Unidos, podría ser que esos países en potencia, los dos juntos, sí pudieran vencer a Estados Unidos. No sé si pueda ser posible porque pues China es un país poderoso también y Rusia lo mismo. Sí, bueno, no sabemos la respuesta a esa pregunta, si pueden vencer en una guerra Rusia y China a los Estados Unidos. Es una pregunta hipotética. Lo que podemos saber es la capacidad, bueno, saber entre comillas, porque la capacidad militar es una información generalmente oculta en seguridad nacional, y si China tiene o no la capacidad militar para vencer a Estados Unidos en una guerra, eh, pues a lo mejor la tienen, pues a lo mejor no la tienen. Lo que sabemos es que pues no entró en ayuda militar a Venezuela después de la agresión de Estados Unidos del 3 de enero pasado. Lo que posiblemente está ocurriendo, porque los chinos, de hecho es un texto chino, el arte de la guerra, y el arte de la guerra es ganar la guerra sin hacer la guerra, básicamente, ¿no? O sea, eh, cuando estés en una situación de debilidad, pues hacer creer al oponente que estás en una situación de fuerza. Cuando estás en una situación de fuerza, hacer creer que estás en una posición de debilidad. Más o menos son algunos de los principios del arte de la guerra, eh, pero bueno, o sea, eso es una pregunta hipotética y las respuestas solo serían hipotéticas. ¿Qué pasaría en una confrontación entre Estados Unidos
y China, ¿no? Rusia y China como aliados. Algo que sí sabemos es que la capacidad productiva de China es superior, no sé qué tanto, pero es superior a la de los Estados Unidos. Y hay un autor, hay un comentarista, Oscar Rojas Silva, y la doctora Carolina Hernández tienen un programa todos los lunes que se llama Mesa de Economía Política en el canal de YouTube de Contralínea. Se los recomiendo, son dos muy buenos comentaristas. A mí en lo particular me gusta mucho ese programa. Son dos amigos, y el doctor Oscar Rojas Silva, que también publica sus clases. Él es economista, sus clases en la UNAM, en Acatlán o en Aragón. Él las publica en su canal de YouTube, en Economía de la Azufre, Academia de la Azufre. Pues bueno, para terminar la idea, pues él sugiere, desde el punto de vista de los análisis marxistas que él hace, que estamos entrando a un nuevo modo de producción. Y eso es una aseveración grave en el sentido de que relevante, de importancia, porque si estamos entrando a un nuevo modo de producción, pues estamos entrando a una nueva época histórica. Ese nuevo modo de producción tal vez no sea el socialista, como se ha pensado, pero sí de carácter comunitario, social, porque si ustedes van a China, yo tuve la oportunidad de ir a China el año pasado, yo y mi esposa pudimos ir a China a visitar, y es realmente espectacular el desarrollo tecnológico. Entras al metro eh, o más bien sales del metro y hay una, bueno, muchas bicicletas esperándote que las puedes rentar con tu teléfono celular, no por mucho dinero, trasladarte de un lugar a otro, ir al- a los museos, ¿no? A la Ciudad Prohibida, por ejemplo, que es un lugar hermoso, a la, ir eh, a Tiananmen, a la Plaza Tiananmen, claro, si te registraste antes, pero bueno, en fin, no quiero abundar más en eso. El punto es que, eh, ¿quién ganaría la Tercera Guerra Mundial? Pues esa pregunta no tiene respuesta, aunque hay señales de que estamos en una transición geopolítica y probablemente de modos de producción. Estamos pasando de un modo de producción a otro modo de producción. Bueno, la guerra o el uso de la fuerza se prohibió. El primer tratado que lo prohibió es el Protocolo de Ginebra el 2 de octubre de 1924, pero no entró en vigor eh, porque Gran Bretaña no quiso que entrara en vigor, o sea, por las reservas que hizo valer Gran Bretaña. Fue el instrumento internacional que, repito, por primera vez prohibió el uso de la fuerza, ¿no? O sea, podemos llamarle guerra, aunque el término técnico es uso de la fuerza. Le siguió al Protocolo de Ginebra de 1924 el Pacto Briand-Kellogg de 1928. Parece mentira, pero es un pacto que promovió Estados Unidos para que los estados renuncien al recurso del uso de la fuerza. ¿Quién lo diría, no? Que los Estados Unidos promovieron este tratado y bueno, está en vigor. Luego se materializó en el artículo 2, numeral 4, los principios de este pacto de Briand-Kellogg. Lleva los nombres del ministro de Exteriores de Francia y del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y este data de 1928. Entonces podemos decir términos genéricos y prácticos que a partir de 1924 se prohibió el recurso al uso de la fuerza. Es curioso que no estamos mencionando a la el pacto de la Liga de las Naciones, que contenía también algunas limitaciones para recurrir al uso de la fuerza, pero no al grado de la prohibición, sino que algo así como cuenta hasta 10, una moratoria de guerra, ¿no? Una especie de primero ve al arbitraje o a la conciliación antes de hacer uso de la fuerza. Ya si el otro estado no cumple con el laudo arbitral o con el dictamen de conciliación, pues entonces sí haz uso de la fuerza, ¿no? Estoy hipersimplificando. Aquí pueden ver un fragmento del tratado
sobre la renuncia a la guerra, conocido como Pacto Brian-Kellogg. México es parte de este tratado y pues sigue vigente, es un tratado que sigue vigente. De hecho, ¿por qué no invocarlo más, no, en estos tiempos? ¿Cuál es la relación entre la soberanía y el derecho internacional? Pues es mucha porque sin estados soberanos no hay derecho entre estados soberanos, no hay derecho entre naciones, no hay derecho internaciones, no hay derecho internacional. Y nos vamos a preguntar si ya es obsoleta la soberanía, desde mi perspectiva no. Pues Jean Baudin, como ustedes saben, un francés, pues teorizó el concepto de soberanía, que ha sobrevivido hasta nuestros días. México, en su constitución, en el artículo 39, reconocemos que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. En los Estados Unidos, la constitución estadounidense dice "We the people", nosotros el pueblo. ¿Debemos renunciar a la soberanía? Yo pienso que no, y para eso voy a eh, fundamentar mi sugerencia, mi respuesta en mi maestro Manuel Becerra Ramírez, que dice que mientras haya una simetría política, económica y social, no se puede hablar que la soberanía desaparece. O sea, mientras haya unas potencias tan grandes como Estados Unidos y otras más, eh, muy hiperactivas a nivel internacional, amenazando y haciendo uso de la fuerza, pues no, o sea, no nos conviene a México renunciar a nuestra soberanía, nos conviene más defenderla, ¿no? Entonces, mientras hay una asimetría política, económica y social, no se puede hablar que la soberanía desaparece. Sigue siendo la base de la existencia del Estado contemporáneo y al mismo tiempo del derecho internacional. No se puede pensar en un concepto cerrado de soberanía. Este concepto de soberanía debe desarrollarse, debe evolucionar de conformidad con las condiciones actuales de las relaciones internacionales, pero sin afirmar que desaparece. Tal vez la que pueda cuestionar, ¿no? O limitar un tanto la soberanía de los estados sea el derecho internacional de los derechos humanos, que es otra discusión. ¿Qué es primero, el derecho nacional o el derecho internacional? ¿Qué aplica México primero, su derecho interno o el derecho internacional? Y para eso hay dos teorías, la teoría monista y la teoría dualista. Básicamente, monista es que el derecho es un solo sistema, sea nacional o internacional, es un solo sistema, es monista, es uno solo, o es dualista, que son dos sistemas distintos. La teoría dualista postula que los dos órdenes son distintos en su totalidad por su carácter y esfera de acción y que existen independientemente uno del otro, como dos sistemas jurídicos autónomos que están en contacto. El dualismo, eh, de acuerdo al dualismo, el derecho internacional y el derecho interno se distinguen por las fuentes. En derecho internacional tenemos tratados, en derecho interno tenemos leyes, por mencionar una. Los sujetos, en derecho interno hay ciudadanos, ciudadanas, y ciudadanía. Y en derecho internacional hay estados, hay organismos internacionales. También nos interesan los movimientos de liberación nacional de forma indirecta y también nos interesan los individuos para ser protegidos por los derechos humanos. Eh, la teoría monista tiene dos manifestaciones, no se vayan a confundir porque el monista es uno solo, ¿no? Aunque tenga dos expresiones. Y la dualista es que son dos, el derecho internacional y el interno son dos estancos diferentes. La teoría monista tiene dos enfoques. Uno que habla de la primacía del derecho interno, probablemente este es el que perdura, el que domina en nuestros días, y la otra es el que pregona la primacía del derecho internacional, y este no es dominante, el que es dominante es la teoría monista, en que prima el derecho interno. ¿Cuál podría ser, o cuál es la teoría que adopta México? Y les voy a sugerir un ejemplo. El artículo 21, el párrafo octavo del artículo 21 dice lo siguiente: el Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Es decir, México sí reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero se tiene dos candados, porque dice, el Ejecutivo podrá, y así como puede, también
Eh, es decir, se requiere la voluntad del Ejecutivo. Puede querer, puede no querer. Con la aprobación del Senado, es decir, vamos a suponer que haya un recurso penal contra algún expresidente mexicano ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, por haber declarado la guerra contra el narcotráfico y haber desatado un baño de sangre a nivel interno, y se le acusa ante la Corte Penal Internacional. Para que ese expresidente pueda ser enjuiciado en la Corte Penal Internacional, primero debe querer el Ejecutivo Federal que eh, se le lleve un juicio ante la Corte Penal Internacional. Para eso debe proponerle al Senado que apruebe la jurisdicción, o sea, la competencia de la Corte Penal Internacional para este caso, y si el Senado lo aprueba, entonces ya podría ser competente la Corte Penal Internacional. ¿Qué tipo de teoría estaría siguiendo México en este artículo? Pues la teoría monista de primacía del derecho interno. ¿Qué es el derecho internacional? Ya lo hemos definido, el derecho internacional. Vamos a dar otra, a recordar una de las definiciones. Es un conjunto de normas que regula las relaciones entre sujetos del derecho internacional, entiendas entre estados y o organismos internacionales. Aquí hay otra definición, la voy a pasar por alto. Hay una clasificación del derecho internacional en clásico y moderno. El clásico es el Club de Europeo. Eh, Pueden analizar esta lámina con detenimiento en otro momento. Y el moderno, que se caracteriza por nuevos sujetos del derecho internacional, principalmente las organizaciones internacionales. Aquí hay en esta lámina pueden ver, esto es un homenaje a Walter Benjamin, que en su tesis 9 sobre la historia, hace una crítica severa antes de suicidarse, unos meses antes de suicidarse, en Portbou, en España, porque tenía miedo que lo entregaran a las autoridades alemanas y como era judío, pues que lo asesinaran, entonces prefirió suicidarse. Ahí pueden ver imágenes del cementerio que está en una colina. Hay un, pues una especie de museo antes de entrar al cementerio. Ahí pueden ver algunas imágenes, son fotos que yo tomé cuando pudimos visitar Portbou en Cataluña, España. Les recomiendo mucho leer lo que puedan, particularmente las interpretaciones sobre El Ángel de la Historia de Walter Benjamin. Y aquí hay un comentario tomado es un lugar de peregrinación, ¿no? O sea, todos los que se interesan en Walter Benjamin, en su figura, en su biografía, pues van a Portbou. Es el caso mío y de mi esposo. Esta es una periodización del derecho internacional público. Nace en 1648 con los tratados de Westfalia, con el surgimiento de los estados-nación o los estados absolutos. Por eso ven ahí en la lámina también una imagen de la portada del texto de Perry Anderson. Se da un salto hasta el Congreso de Viena, que es la reestructuración post-napoleónica. Ya saben ustedes que Napoleón perdió en Waterloo. Hacemos un salto hasta el Tratado de Versalles, que da lugar a la Liga de las Naciones. Luego saltamos a 1945, que es la creación de la ONU, que es básicamente el momento en el que estamos hoy en día. Después hay un gran cambio histórico, que es la implosión, o sea, la desaparición del campo socialista liderado por la Unión Soviética. Queda Estados Unidos como poder unilateral. Después hacemos un breve salto de una década al 2001, que es el ingreso de China a la OMC. Hay una película no sobre no sobre la entrada de China a la OMC, pero que habla del año 2001, que es Odisea del Espacio 2001 de Stanley Kubrick. Se las recomiendo. Después, menos de una década después, en 2008, hay una crisis financiera internacional, la quiebra de Lehman Brothers, un banco centenario estadounidense, quebró en 2008 y es la gran crisis del capitalismo financiero de 2008, cuyas repercusiones vemos hasta la actualidad posiblemente. Y luego hacemos un salto hasta el 2026, porque lo que ocurrió el 3 de enero del 2026, con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, el presidente constitucional de Venezuela, y la agresión a Venezuela,
nos estamos preguntando si estamos entrando o en una etapa de limitación de la soberanía de los estados, sin que nadie pueda hacer cumplir el derecho a una gran potencia como los Estados Unidos, o qué va a ocurrir, ¿no? Y está viva esa pregunta. En esta lámina pueden ver los precursores del derecho internacional. Hay dos grandes precursores que son Francisco de Vitoria y Hugo Grocio. Francisco de Vitoria es considerado en el mundo hispánico o de habla castellana como el fundador del derecho internacional público como disciplina por incluir una comunidad internacional regida por el derecho entre las naciones. Y Hugo Grocio, pues es el que redactó el primer manual de derecho internacional que tiene los temas esenciales que no han cambiado hasta la fecha, desde el siglo XVII hasta hoy, el siglo XXI. Los temas de Hugo Grocio en su texto, pues continúan siendo los temas del derecho internacional, libertad de los mares, el derecho a la paz, el derecho a la guerra, etcétera. Y bueno, menciono algunos otros antes de Vitoria, en la época medieval, pues algunos este, teólogos, San Agustín, podría ser un personaje precedente de la creación del derecho internacional, Santo Tomás de Aquino con el concepto de la guerra justa, después de Vitoria, Fernando Vázquez de Menchaca, también se le sugiere como precursor, Francisco Suárez, que toma como referencia el concepto de soberanía como relevante para el derecho internacional. Después de Grocio está Pufendorf, Christian Wolff, Vattel y finalmente Jeremy Bentham en el siglo XVIII y siglo XIX, y es el que acuñó el concepto de derecho internacional. Les voy a pedir que lean con detenimiento, con calma esta lámina y las subsecuentes eh, de la unidad número 1, y con esto damos por terminada la unidad número 1. No sé si tengan comentarios o preguntas. Supongo que no, entonces aquí vamos a dar por finalizada la clase y nos vemos la próxima clase. Profe, ¿puedo hablar tantito con usted? Y permíteme un momento. Sí, muchas gracias.